Detente. Observa por un instante lo inabarcable de tu respiración. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el simple acto de tomar aire, esa coreografía imperceptible que tu ser repite miles de veces al día, permanece en la penumbra de tu conciencia? Hay un secreto antiguo aquí, un umbral invisible, tan cotidiano que la mente ansía escabullirse entre sus repeticiones. Solo el 1% logra intuirlo a tiempo. Respirar no es únicamente recibir oxígeno, sino un rito velado, un lenguaje secreto entre tu carne y la esencia sutil del mundo. Ahora, cierra los ojos. Imagínate por un instante que cada inhalación es una llave, cada exhalación, una puerta que cruje en un palacio ancestral. Y si te dijera que tu realidad entera, aquello que llamas destino, fuerza, incluso salud, se teje en los finísimos hilos de cómo respiras sin notar que lo haces, lo sabes. La verdad más revolucionaria se esconde en lo habitual, disfrazada, riendo a carcajadas bajo la máscara de lo obvio. Nuestra civilización glorifica los prodigios. El ADN, la inteligencia artificial, los viajes interestelares, pero pocos desean mirar la vastedad contenida en los pulmones y aún menos los océanos invisibles que navega cada partícula al atravesar el palacio de tu pecho. En 3 segundos, tu percepción puede alterarse radicalmente si te atreves a dejar atrás el prejuicio de lo aprendido. La respiración, decimos, es autónoma, gobernada por la biología y poco más. Sin embargo, la sabiduría de los antiguos, los iniciados en Egipto, los custodios de los misterios órficos, los poetas de la antigua Arcadia sabía lo opuesto. Respirar no es solo subsistir, sino recordar, despertar, convocar. A cada exhalación se nos va una pequeña muerte. Con cada inhalación, el aliento de lo invisible desciende como un néctar olvidado. Si hasta hoy tu respiración ha sido apenas un compás monocorde, ajeno a la mirada lúcida, tal vez hayas caído en uno de los errores más sutiles de la conciencia, el de convertir un rito iniciático en un automatismo vacío. Sin embargo, tu cuerpo sigue guardando la memoria, como una biblioteca oculta. Lo siento, aquí habita el primer umbral. En cierta manera, el mundo te ha enseñado a olvidar, pero existe una grieta, una hendidura luminosa en ese olvido, el instante fugaz en que reconoces la textura del aire surcando tus fosas nasales, la vibración eléctrica que se derrama por tu columna, la paz ancestral de saberte unido a algo infinito. La mayoría apenas sospecha que al respirar, algo mucho más vasto que oxígeno está en juego. Fuerzas sutiles. Energías internas y externas entablan un diálogo silencioso pero palpitante. En las escuelas herméticas se dice que la respiración es la primera alquimia, la única que acompaña al ser desde su llegada a este plano hasta su último ocaso. Y tú, ahora, estás en la antesala de un misterio mayor. Imagina que cada respiración es un contrato, una promesa entre tu conciencia y el misterio inabarcable del cosmos. Este contrato no se firma con palabras, sino con la calidad vibratoria de tu atención. Cada vez que inhalas y exhalas inconscientemente, cedes soberanía. Permites que fuerzas externas modelen tu campo, se deposite polvo sobre tus alas internas. Solo el 1% llega a visitar este territorio antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el resto se duerme en la hipnosis del hábito, pensando que nada relevante sucede tras ese ir y venir del aire. Y, no obstante,
en susurros muy bajos. Todos hemos sentido, aunque solo sea una vez al despertar o en la profunda madrugada, que la respiración puede tornarse un ancla o un portal. Puede ser narcótico o medicina. Puede sellar o abrir, devastar o renacer. Imagina que te equivocas cada vez que respiras sin intención. Estás permitiendo la entrada de energías que no te pertenecen, dibujando rendijas invisibles por las que la inquietud y la pesadumbre se cuelan sin permiso. O, por el contrario, puede la respiración, si es guiada por tu intención y tu presencia, volverse un escudo luminoso, una armadura vibrante y expansiva, capaz de restaurar, proteger y encender tu verdadero espíritu. La paradoja se vuelve irresistible. Lo que parece irrelevante es, en verdad, lo fundamental. Se eleva la pregunta incómoda, disruptiva, persigue llorada. ¿Estoy habitando mi aliento o soy apenas una sombra mecánica conducida por los vientos de lo inerte? A ti, que has escuchado la música secreta detrás de las palabras, te invito a dudar activamente. ¿Y si la evolución humana no depende de desentrañar nuevos prodigios tecnológicos, sino de regresar con lucidez a la fuente misma? Esa corriente silenciosa que nunca se agota mientras permaneces vivo. Dime, ¿cuándo fue la última vez que sentiste, en toda su plenitud, la vida haciéndose a sí misma en tu torso, tu vientre, tu espíritu? No se trata solo de respirar bien, ni siquiera de técnicas o protocolos. Aquí el misterio es más íntimo, más incisivo. Es el arte de escuchar lo que susurra el aire al tocar tus fibras internas, de percibir el fuego y el agua danzando dentro de ti cada vez que inspiras o sueltas. La respiración consciente es la espada de los iniciados, el símbolo de la custodia entre mundos, el puente entre la carne y el espíritu. No creas que es solo poesía. En cada mitología, en cada rito fundacional, existe una impronta del soplo divino, la chispa que separa lo animado de lo inanimado, lo profano de lo sagrado. Detrás de la aparente trivialidad, palpite la alquimia dormida. Si te has atrevido a mirar aquí, puede que empieces a oír cómo resuena la melodía antigua. El que domina su aliento, domina su realidad. Porque sí, aquí se esconde el mayor de los tesoros, un poder sutil, ignorado por aquel que vive como autómata, adorado por el que se sabe guardián de su propio templo. Queda en ti abrir la puerta y elegir. ¿Prefieres ser arrastrado por el viento ciego de la rutina, o tomar posesión del eje sagrado en el que se articula todo lo que eres capaz de ser? Mira a tu alrededor. Desde hace siglos, los sabios han legado el secreto, envuelto en parábolas etéreas, disimulado en símbolos serpenteantes, en la geometría perfecta de los mandalas y en la palabra fundacional, ruaj, pneuma, prana, espíritu. Todos los nombres convergen en el mismo latido. La respiración es la cuna del poder genuino, la fragua donde se templa el ser auténtico ante los ojos del misterio. Esta es tu invitación. No sigas respirando a ciegas. Retira, aunque sea por un instante, el velo de lo automático. Atiende, con reverencia, al milagro encarnado en tu propio pecho y prepárate, porque a partir de este instante el viaje te arrastrará a un paradigma donde tu aliento es la clave, el desafío y la recompensa. Solo 1 de cada 100 llega a ver esto antes de que la vida le pase de largo. ¿Serás tú quien atraviese el umbral o prefieres seguir dormido en el ciclo interminable de lo ordinario? Ha llegado el momento de decidir.
Lo mundano y lo divino se baten sin tregua en cada molécula de aire que aceptas dentro de ti. ¿Vas a escoger la rutina o el misterio? El siguiente aliento puede que lo sea todo. Imagina, por un instante suspendido fuera del tiempo, que cada uno de tus gestos más ordinarios encierra un enigma sepultado bajo capas de significado ancestral. Así, el bostezo. Ese acto involuntario al que rara vez otorgamos la dignidad de una pregunta, se presenta ante nosotros como un velo semitransparente entre la carne sensible y la mística sutil que baña la existencia. Mirado con los ojos de los antiguos sabios, lejos del juicio ciego de la rutina, este simple fenómeno se transforma. Deja de ser mero mecanismo fisiológico y se convierte en símbolo, puerta y pasaje. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que vivimos rodeados de portales invisibles? ¿Que otras dimensiones del acontecer humano se esconden tras la apariencia de lo trivial? Preguntas como dagas envueltas en terciopelo atraviesan el pensar y nos invitan a navegar hacia los abismos de lo no evidente. Los filósofos de la Hélade, los hierofantes egipcios y los alquimistas medievales no subestimaban jamás el valor de lo cotidiano. Sabían, como pocas culturas después, que la materia y el espíritu no son enemigos, sino amantes sellando un pacto en cada acto, por minúsculo que parezca. Thoth, el escriba de los dioses, registraba la vibración de cada hoja al caer, y en las aulas detempladas de Alejandría, no se consideraba absurdo meditar sobre los secretos de una exhalación humana. Para ellos, el bostezo no era solo el reclamo biológico del organismo fatigado, sino un eco de los ciclos universales. La inspiración. La expiración, el intercambio perpetuo entre lo visible y lo invisible. ¿Quién puede asegurar cuán fino es el hilo que ata el respirar inconsciente a los pulsos eternos que ordenan el cosmos? Hoy, la ciencia moderna, con su mirada quirúrgica y metódica, disecciona la maraña de fibras del nervio vago, desentrañando la conectividad misteriosa entre cerebro, corazón y vísceras. Concede al bostezo la función de equilibrar el sistema nervioso, de restablecer la homeostasis interna en medio de la tormenta diaria. Reconoce, tímidamente, que un bostezo puede contagiarse, fluyendo de un ser humano a otro, invisiblemente, como si una corriente impalpable los uniera en la distancia. ¿Cómo explicar si no es acudiendo a la noción de campo energético colectivo que miles de personas separadas por muros o kilómetros se rindan, casi al mismo tiempo, a ese suave tirón que les abre la boca y les relaja el cuerpo? No hay, hasta hoy, fórmula reductiva que explique completamente este enigma. Esto obliga a la ciencia a detenerse ante el umbral de lo inefable. Allí donde el hermetismo siempre ha morado, los textos herméticos insisten con la verdad de milenios destilada en la existencia de una energía primordial que circula y conecta todos los seres. En la cosmogonía de Thoth y los escribas de luz, cada criatura porta consigo una vibración única, un campo de influencia que habita y modela. El acto de bostezar, visto bajo esta luz, pudiera ser interpretado como un ajuste resonante entre el individuo y el todo, una reafinación del instrumento humano con las melodías invisibles del universo, como si, al abrir la boca y dejar escapar el aire, uno ofreciese momentáneamente su cuerpo al vaivén cósmico, permitiendo que lo nuevo, lo sutil y lo trascendente fluyan y reconecten cada átomo. Pero la pregunta late,
incansable. ¿Es un bostezo solo un momento de descanso corporal o es también una súplica muda, un lenguaje secreto entre nuestra esencia y aquello que trasciende la forma? En las tradiciones chamánicas y en los rituales de los iniciados, el bostezo es a veces la señal del traspaso de energías, la manifestación visible de una limpieza interna. Un movimiento de purificación dictado desde planos donde la mente lógica jamás ha posado su mirada. Un ciclo de intercambio donde aspiramos lo que necesitamos y expulsamos lo que, ajeno, ya no nos pertenece. Y sí, en cada bostezo se esconde la alquimia de absorber la vibración adecuada, de liberar las frecuencias caducas, de reconectar con la fuente originaria. Pensemos ahora en las multitudes, una sala silenciosa, un aula, un vagón repleto, y de pronto, uno bosteza. Lo sigue el otro, y el siguiente, como si una oleada sutil los hubiese rozado a todos en el mismo instante. La ciencia lo llama contagio social, pero el hermetismo preferiría definirlo como resonancia, un acorde invisible que se propaga más allá de la química o la conducta. Obra de una conciencia colectiva que vibra, se ajusta, se purifica en comunión. Tal vez sea aquí donde comprendamos que no hay muro para el espíritu, que la frontera entre cuerpos es, en última instancia, maleable e ilusoria. La historia universal guarda, en relatos delicados como filigranas, menciones a dioses y héroes que, en sus acciones más humildes, canalizaban fuerzas que escapan a la definición. ¿Quién puede negar que el acto más inocente pueda tornarse, de pronto, en liturgia? ¿Acaso no hemos sentido alguna vez en medio del cansancio o la melancolía cómo un bostezo libera, despeja, como si nos despojase momentáneamente de una pesantez invisible? Por algún motivo, culturas distantes y desconectadas han atribuido al bostezo la capacidad de abrir brechas, de permitir el paso de almas o espíritus, de pronunciar oraciones silenciosas que protegen o liberan. No es gratuito que ya los primeros sabios advirtieran del poder latente en los gestos velados, ni que recomendasen la vigilancia, la autoconciencia, como escudo contra aquello que pudiera cruzar en un instante de descuido. Así, nos hallamos ante una encrucijada, donde las explicaciones racionales y los relatos míticos convergen. El bostezo, juzgado insignificante por las miradas superficiales, se erige como símbolo de comunión, de intercambio y de transformación. Un recordatorio de que lo ordinario esconde secretos y de que todo acto contiene la simiente de lo sagrado. ¿Qué campo cruza realmente nuestra barrera cuando bostezamos? ¿Qué memorias, qué impulsos, qué anhelos? Es posible que, al abrir la boca, abramos también la puerta del alma, invitando a la luz o a la sombra, según nuestro nivel de conciencia y protección interior. Invito, en este punto del viaje, a detenernos ante la maravilla de los pequeños gestos, a interrogar el universo escondido detrás de la acción más simple, a consentir que la duda fértil nazca en el interior. ¿Cómo varía el bostezo según el estado anímico? ¿Cómo responde a la atmósfera, al aura de las presencias que nos rodean? ¿Podría cada bostezo ser una ceremonia interna, un acto de piedad por el propio ser, una limpieza sutil que nos reconecta con la matriz de la existencia y, sobre todo, qué mensaje estaba intentando transmitirnos la sabiduría primordial al regalarnos este mecanismo? Advertirnos del peligro,
recordarnos el pacto con la fuente, o enseñarnos a reconocer el poder de la intención en cada respiro inconsciente. Aquí, donde se funde lo antiguo y lo moderno, donde los viejos símbolos y las nuevas teorías se abrazan, es donde brota la chispa del despertar. Queda en tus manos, viajero de los umbrales, decidir si el bostezo será solo un puente biológico o si, tal vez, lo elevas al rango de ritual sagrado en tu caminar diario, desplegando la conciencia de que, incluso en lo más pequeño, palpite el misterio de los dioses y el eco del todo, en el devenir de los días, marcados por la delicadeza casi invisible de los actos cotidianos. Pocos advertimos que la acción de bostezar no es mero espejismo fisiológico, ni simple juego de los sistemas automáticos del cuerpo. Ahora, al adentrarnos en la tercera esfera de este viaje, se devela ante nosotros una verdad casi incómoda. Un sendero donde la trivialidad se disuelve y lo común revela su abismo. Bostezar, como puerta secreta, es un umbral de intercambio y purificación energética, cuyos hilos tenúes enlazan al individuo con el entorno y las fuerzas que lo atraviesan. Allí donde la biología traza sus rutas, la espiritualidad cifra sus misterios, pues cada bostezo es una respiración al borde del mundo visible, un eco donde lo externo y lo interno se abrazan y se contaminan, abrazando la dualidad del cosmos. Imagina, querido caminante, ese instante en que el bostezo irrumpe sin aviso, abriendo la boca como quien descorre un velo entre dos reinos. ¿No sientes acaso la transparencia de los límites? Los antiguos egipcios, en sus misterios, contemplaban el aliento como vínculo divino nefesh, soplo vital, y no carece de sentido que, en los papiros funerarios, al abrir la boca de la estatua del difunto, se buscara reactivar la circulación de energía y conciencia, cual eco del primer aliento de Atum en el caos primordial. Así, bostezar tan menospreciado por sabios y profanos aparece como evocación del acto creador, puertas abiertas de par en par, invitación y advertencia a la vez. Es inevitable. Entonces, contemplar el bostezo como si fuera el pasadizo de Osiris hacia los campos luminosos y sombríos donde se pesa el alma. Pero la sabiduría hermética, depositaria de vislumbres entretejidos desde Egipto hasta la Grecia solar de Hermes Trismegisto, nos recuerda que todo acto es doble y toda puerta es, simultáneamente, entrada y salida. Bostezar es ventilar el alma, sí, pero también es arriesgarse a la invasión de corrientes sutiles, tal como enseñan los maestros de la alquimia interna. En el aire que tomamos y exhalamos habita la promesa de renovar el propio ser, pero también la posibilidad, oscura y real, de absorber las sombras errantes de un ambiente saturado o de presencias desarmonizadas. Así como el agua es símbolo de purificación, mas también vehículo de venenos, el bostezo abierto a ambos mundos es rito de traspaso, y por tanto nunca exento de peligro. La ciencia moderna, observadora atenta aunque a menudo ciega para lo invisible, reconoce la función del nervio vago como mediador del vaivén entre mente y cuerpo, catalizador del sosiego así como de la alerta interior. Es ese hilo, a la vez físico y energético, el que se activa y expande cuando bostezamos, conectando corazón, pulmones y entrañas con las olas profundas del sistema nervioso, resonando como un himno escrito en la fisiología y la metafísica. Mas la ciencia, aún hoy, tiende a reducir el bostezo a respuesta de la homeostasis, olvidando quizás la capacidad de este gesto para abrir surcos hacia dimensiones no cartografiadas.
donde el humano, como decía Plotino, se descubre a sí mismo como residente de dos mundos, el denso y el sutil. Piensa ahora en los monasterios sufíes, en sus prácticas de vigilancia constante, donde se enseña que un solo bostezo descuidado puede permitir la infiltración de influencias indeseadas, energías turbias que se deslizan por la grieta del sopor. Así se previene, en sus códigos sigilosos, que el discípulo no bostece jamás sin antes cubrir su boca y orientar su atención hacia la claridad. ¿Quién conoce las oleadas invisibles que habitan el aire de un mercado concurrido, un hospital, una sala cargada de pensamientos extraviados? Cada bostezo inadvertido es un acto de apertura. La ignorancia, afirman los textos, es el mayor de los peligros, pues quien no cuida esa entrada puede verse colmado de pesares ajenos, pesadez de ánimo, nieblas que no le pertenecen, pero que ahora por puro descuido lo han visitado. En la misma línea, los lamas tibetanos recomiendan realizar ejercicios de respiración consciente después de cada bostezo, visualizando cómo la energía densa es expulsada y la energía pura, luminosa, es acogida. Esta doble función, expulsar lo ya agotado, acoger lo renovador, eleva el bostezo a una danza entre lo viejo y lo nuevo, entre la muerte de lo caduco y el nacimiento de lo radiante. Y, sin embargo, advierten siempre: no caer en la distracción ni entregarse al automatismo, porque la diferencia entre la purificación y la contaminación descansa, sutil, en el tenue filo de la conciencia. En los misterios órficos, se habla de las bocas abiertas en los rituales de paso, cuando el iniciando debía sostener la mirada interna mientras pronunciaba las fórmulas sagradas. Una boca abierta, sin custodia. Era como una puerta irreflexivamente dejada al azar de la fortuna. Pero cuando es guiada por la voluntad y la concentración, se vuelve conducto de gracia y armonía. ¿No es, entonces, el bostezo una herencia de esos mismos portales, donde el tránsito de energías se determina por el estado del alma que los custodia? No es raro que madres y abuelas de viejas culturas guardianas del conocimiento no escrito enseñaran a cerrar el puño ante la boca o a hacer gestos de protección mientras se bosteza, como si intuitivamente comprendieran el juego ancestral de contaminaciones y purificaciones que encierran esos instantes liminares. Es el instinto sabio, ajeno a la dialéctica racional, que reconoce la fragilidad del ser ante las ondas invisibles que le circundan. Ahora, en el presente, cuando la velocidad del mundo amenaza con disolver nuestra capacidad de asombro y vigilancia, el bostezo permanece como un recordatorio de cuánto dependemos de la calidad de nuestro entorno, pero sobre todo, de la intensidad de nuestra atención. Quien bosteza desde el olvido, queda abierto a absorber el desgano ajeno, las ansiedades flotantes, los pensamientos errantes que otros dejan a la deriva. Pero quien bosteza desde la vigilancia, convierte ese instante en un crisol, transformando impurezas en claridad y agotamiento en renovada vitalidad. Así, la sabiduría hermética enseña que cada acto es magia en potencia, dependiendo de la dirección del deseo y el grado de conciencia. El bostezo, arena movediza de la realidad, puede ser sendero hacia la elevación o caída hacia la densidad. Como Hermes entre los dioses y los hombres, cada uno de nosotros se encuentra perpetuamente entre dos mundos. Y cada bostezo nos recuerda nuestra responsabilidad sobre el propio umbral. No solo respiramos, nos atraviesa la respiración, no solo abrimos la boca,
Nos abrimos nosotros mismos al misterio de todo lo que participa y danza en la invisible trama del existir. Por tanto, te invito a considerar en cada gesto aparentemente trivial la posibilidad de estar participando en una liturgia secreta, un ritual antiguo como el tiempo mismo, donde se juega el equilibrio del alma, porque el bostezo, en última instancia, es espejo de la vida, frontera, puerta, riesgo y promesa, y solo el despertar atento, la guardia noble del propio santuario interior, puede convertir ese instante en acto de purificación genuina, sin velos ni extravíos. Quienes se atreven a habitar esa conciencia, transmutan lo cotidiano en oro vivo, y al respirar, no solo viven, se abren, por fin, a la vasta corriente del ser, como la luz inesperada que se filtra por la rendija de una puerta sellada durante siglos. Así emerge la revelación interior en el instante de la conciencia despierta. Cuando el acto de bostezar trasciende la superficie de lo habitual y reclama su lugar sagrado en el altar del misterio. Aventurarse en esta comprensión implica abrazar el vértigo de lo invisible, hundirse en la corriente interior. Allí donde la tradición de los sabios y los tratados olvidados se entrelazan, señalando un umbral donde el yo puede transmutar la inercia en poder, la permeabilidad en elección. Cada bostezo, repetido una y otra vez a lo largo de nuestra vida, había parecido un simple ritual fisiológico, un reflejo automático. Mas ahora, en el crisol de la iniciación sutil, su dimensión oculta se revela. El bostezo adopta la forma de un cáliz interior, una copa alquímica en la que lo denso y lo sutil pueden fundirse o separarse por obra del mago silencioso que se yergue en el centro de la conciencia. En esta ascensión emocional, la escena adquiere ribetes de intensidad creciente. Ya no se trata solo de inhalar y exhalar. El bostezo se convierte en puente de dos mundos. Incesante río de energías que atraviesan la carne y el espíritu. Todos los elementos vibran y convergen en él, como si la misma cadena de 100,000 antepasados exhalara a través de nosotros, depositando en la frontera de nuestros labios la sabiduría y las cargas sutiles de generaciones incontables. A través de este umbral vivimos el arte de la purificación renovada. La energía estancada se diluye. Las sombras pegadas al campo áurico son barridas como hojas al viento. Y las esferas silentes del alma hallan respiro y expansión. Esta es la danza donde la intención dirige cada nota. No basta con abrir la boca y dejarse traspasar por el mundo. El bostezo ceremonial exige una disposición consciente, una preparación digna de los antiguos, un blindaje tejido de atención sostenida, imágenes protectoras y pulsiones luminosas que nacen del centro mismo del pecho. Alce el aspirante su voluntad, pues aquí se libra una batalla sutil entre el abandono pasivo y el dominio diligente. El bostezo, en manos de quien habita el propio santuario con lucidez, se transmuta en escudo. La energía indeseada choca contra las puertas cuidadosamente trazadas por el pensamiento puro. La visualización de luz, el símbolo vivo encerrado en el plexo solar o en la frente. Así, el espíritu se alimenta de lo que el cuerpo depura y reordena, mientras las hebras oscuras, los residuos etéricos que vagan en los espacios-tiempo de lo colectivo, son mantenidos a raya por el custodio interior, el centinela hermético que vela sin tregua,
Pero aquel que olvida el arte de la vigilancia, que recurre al bostezo como simple acto de fatiga o desgana, se entrega aunque no lo perciba a la deriva energética, expuesto a las corrientes distorsionadas que cruzan el espacio en la oficina, la casa o la plaza pública. En medio de la multitud, invisibles combates energéticos se desatan. Imágenes de antiguos rituales cruzan la mente, círculos de protección dibujados con polvo de oro y sonidos inscrutables. Pero ahora el círculo vive en la invisible frontera de la autoconciencia. Las manos que se extienden en señal de fatiga pueden, si así lo decide el iniciado, danzar un gesto secreto. Sellar una muralla impalpable por la que solo penetre la vibración elegida. La intención luminosa o la energía que resuena con la misión y el pulso real del ser. Cada bostezo entonces deviene acto mágico. La boca se transforma en boca de la cueva. La entrada de la psique primitiva asociada en el simbolismo universal al acto de morir y renacer. Y en ese instante de apertura, cuando la frontera entre los mundos se diluye, el arcano del poder personal puede activarse con la fuerza de quien ha tomado posesión de su templo. La imaginación, vieja aliada de magos y alquimistas. Es aquí la llave que permite edificar formas y defensas. Visualizar una corriente de oro y amatista que envuelve el cuerpo. Sentir la inhalación como un rayo que fragmenta y arrastra fuera de la matriz interior los residuos. Permite iniciar una alquimia energética donde lo denso se transmuta en ligereza, donde el cuerpo eléctrico, ese doble secreto tan celebrado en los papiros egipcios y en los grimorios medievales, se fortalece. La acción de bostezar, ahora elevada a categoría de rito, se carga de intención. El aire no entra solo como soplo vital, sino como mensajero de refundación, envolviendo cada célula en la nota vibratoria que el mago interior elige. La protección se expande no por negación del entorno, sino por consciente integración y selección. La sombra es reconocida y disuelta, mientras la luz ocupa nuevos espacios dentro del campo áurico. En este crescendo, el cuerpo ya no es un mero receptor. Se convierte en forja, en templo, en matriz creativa de transformación. La voluntad, esa chispa divina tan ponderada por Hermes Trismegisto, y los iniciados de piedra y fuego, se afirma como protagonista. El bostezo se trueca en acto de soberanía. Ningún influjo se cuela si el dueño del templo así lo determina. Ninguna vibración ajena penetra si el escudo de la intención mantiene su frecuencia. La piel se vuelve frontera sagrada. El aliento un exorcismo silente. La mirada interna un sol inmóvil. Más allá del simbolismo primario, el bostezo se asocia a la apertura de portales. Las antiguas escrituras lo mencionan como umbral de renovación. Y en ese eco de culturas ya extinguidas, emerge la sabiduría de que toda apertura es oportunidad. Pero solo la apertura consciente está investida de poder. Este es el instante en que todo converge en una cima interna. El bostezo, maestro paciente, custodio del ciclo entre introyección y expansión, otorga la llave para la autodepuración y el resguardo. Su práctica consciente deviene en rito, y el rito en legado. Recuerdo de que la vida cotidiana está traspasada por hilos de trascendencia, de que cada gesto trivial puede ser, al sostenerlo la voluntad firme, el nacimiento de un nuevo orden energético. El iniciado se adentra así en el arte ancestral de la autoafirmación.
Sabe cuándo abrir y cuándo sellar el umbral, cuándo invitar el hálito renovador y cuándo rechazar la presencia insospechada de influencias extrañas. En el pulso ascendente de este arte, cuerpo y alma entonan un canto sordo, el canto de quien recupera, instante a instante, la soberanía sobre el propio campo vibratorio. Convertirse en artífice de la propia energía implica responsabilidad y un sutil coraje. El bostezo. Entonces, se convierte en el cetro invisible que se alza en las manos de quien no teme apartar los velos que cubren lo ordinario, reconociendo en la respiración profunda la firma dorada de Thoth. La invitación a expandir la conciencia no solo en los templos ni en el éxtasis, sino en la sencilla coreografía de la vida cotidiana. La emoción se arremolina, pues al reconocer el poder oculto en lo usual se recorre el sendero de los sabios. Ningún momento está vacío de sacralidad. Ninguna acción carece de resonancia universal. Quien aprende a proteger y transformar su energía en el gesto ancestral del bostezo. Abre las puertas interiores a corrientes de renovación ilimitada, conquistando en cada ciclo una porción más grande del territorio de su propio ser. El bostezo ya no es solo el alivio de un cuerpo cansado, sino la ofrenda y el fuego, la puerta y el guardián, el descenso y la ascensión. Así, el rito se consuma y, en su ápice, la energía personal reluce como un talismán recién forjado sobre el altar de la vida, vibrando al compás del misterio desvelado. En la penumbra del templo interior, donde los pilares no son de piedra sino de voluntad y conciencia, la integración del saber se convierte en la caligrafía sutil del alma que despierta. Lo disperso se reconstituye, no solo en el plano abstracto de la mente, sino anclándose delicadamente en cada respiración, en cada sutil vibración, así como los hijos de Thoth, guardianes de los misterios grabados en esmeralda, tejieron puentes entre lo físico y lo etéreo. Ahora el viajero es llamado a plasmar, dentro de su cotidiano, las letras invisibles de la transmutación, al invocar el gesto ritual del bostezo consciente. Emerge un instrumento tan antiguo como el alba del aliento humano. Una bisagra entre dimensiones, capaz de abrazar la densidad de la materia y, a la vez, invocar las corrientes invisibles del espíritu. En la tradición hermética, todo acto intencionado es imagen de una gran operación alquímica. El arte de separar y volver a unir, de purificar lo que está turbio, de rectificar la sombra y revelarla en oro. Así el bostezo, ese umbral apenas perceptible que separa la vigilia del sueño y la dispersión del reencuentro consigo mismo, deviene un atanor portátil, discreto y personal, donde el elemento burdo se transmuta mediante el fuego suave de la conciencia sostenida. La sabiduría antigua instruía, en el silencio de las cámaras ocultas, que los actos más sencillos cargan la semilla de poderes insospechados para quien sabe mirar más allá del velo. En el Egipto arcaico, el portador del Ang pronunciaba palabras de poder mientras exhalaba largo y profundo, abriendo portales entre los mundos. En la gnosis viva, el aire ingresando a los pulmones es considerado un sacramento, el hálito solar que anima la carne, pero también la lámpara interna que disipa los fantasmas del pensamiento ajeno y las formas mentales adheridas a la psique. Por eso, la integración práctica exige un descenso desde las teorías admirables a la vivencia encarnada y cotidiana. El cuerpo, laboratorium y templo, se convierte en el teatro donde el rito se consuma. Cada vez que la fatiga, la agitación mental o una energía extraña nos envuelve,
el bostezo consciente es llamado a emerger, pero no como reflejo autómata, sino como gesto voluntario, cargado de intención y de cuidado. Allí, en la pausa entre la inspiración y la exhalación, el adepto recrea simbólicamente el acto cosmogónico. Abrir el pecho como el loto egipcio abre su corola bajo el sol, permitir que la luz, disfrazada de aire, irrumpa con fuerza en los espacios oscuramente habitados por memorias, creencias y efluvios invasores. Así, practicando la observancia vigilante, el gesto se torna puerta. Dicha puerta no se abre nunca por completo con la sola fuerza de la fisiología, sino por las palabras no pronunciadas que vibran en la mente. Hacer del bostezo un gesto mágico implica, primero, detener toda dispersión. En el momento en que la boca se abre y el aire se hace torrente cálido, la atención desciende hacia el plexo solar, uno de los nodos alquímicos donde el cuerpo y el espíritu se entrelazan, y desde allí se visualiza la energía densa, como brumas o sombras sutiles, que comienza a ser desalojada por la fuerza renovadora de la inspiración. La conciencia no se distrae, permanece, cual vigía en la puerta del templo, afirmando con cada inhalación: aquí solo penetra lo puro. Aquí ninguna energía ajena o disonante es admitida. Este es el escudo invisible que los antiguos denominaban muralla de la conciencia, una fortaleza que separa lo propio de lo invasor, lo sagrado de lo profano, el oído. En la respiración profunda del bostezo ritual se anuda todo el legado de la fisiología sagrada. Los nervios, los líquidos, los elementos siderales en el cuerpo se predisponen a sintonizar la nota esencial de la armonía interior. Es en esa cadencia lenta y extendida donde el practicante visualiza, en su mente alquímica, un flujo de luz septentrional barriendo los residuos energéticos. Como el Nilo arrastra los restos de la última crecida y deja los campos listos para un nuevo ciclo. En el antiguo arte hermético, este proceso recibe el nombre de solve et coagula. Disolver lo que está corrompido y volver a unir sobre un plano superior. De ahí que tras cada bostezo intencionado sobrevenga una sutil ligereza. Un espacio interior expandido. La sensación extraña pero concreta de un umbral traspasado. Ningún ambiente, por denso que parezca, ningún encuentro, por cargado que esté de emociones colectivas o pensamientos densos, puede resistirse a la acción de la voluntad despierta. Así como los sacerdotes de Thoth sabían cerrar sus auras antes de recorrer los pasillos del juicio, el adepto moderno está llamado a conjurar y sellar sus límites, impregnando su campo vital con la vibración del orden y el equilibrio. El bostezo, realizado como parte de un rito personal, se convierte en ariete y también en escudo. Permite a la vez la entrada de la energía luminosa del cosmos y la expulsión de lo que ya no resuena con la melodía original del ser. La práctica se puede enriquecer acompañando cada bostezo con una breve afirmación interna. Un decreto silencioso, cuya vibración eleva el gesto a acto sagrado. En los textos gnósticos, la palabra emitida en lo secreto del corazón tiene el poder de modificar la estructura del campo magnético. Invocar, por ejemplo, la imagen de un disco solar resplandeciente descendiendo al plexo y expandiéndose suavemente. Realinea los filamentos del cuerpo sutil y refuerza la muralla de la soberanía psíquica. Las antiguas escuelas de Alejandría enseñaban a sus discípulos a sellar cada acto de purificación con un signo mental. Puede ser el triángulo, símbolo de ascensión,
o la cruz ansada, llave de vida y protección perpetua. Lentamente, cuanto más se ancla el ritual en la vida cotidiana, menos se convierte en algo separado o artificial, y más florece como un hábito natural. Cada tránsito por espacios concurridos, cada interacción cargada de las corrientes impensadas que recorren el mundo, se transforma en escena propicia para desplegar la alquimia del bostezo consciente. Observar el flujo, absorber solo lo benéfico, liberar lo turbio y resguardar el núcleo intacto de luminosidad interior. De este modo, la vida entera comienza a girar en torno a un axis oculto, la capacidad de ser guardianes activos de la propia vibración. Se integra, entonces, el conocimiento, no como acumulación de datos o teorías, sino como arte viviente. El bostezo consciente deviene un secreto compartido con los antiguos, un puente entre el saber de los templos de piedra y los instantes más humildes del día a día. El discípulo, al activar este mecanismo de autodepuración, descubre la paz peculiar de quien no necesita rechazar ni temer, pues ha perfeccionado en sí un instrumento milenario. Abrir la puerta al influjo solar y cerrar herméticamente al invasor sutil. Así, dignidad y ligereza fluyen juntas. Tal como el ibis de Thoth recorre incansable la ribera entre la tierra y el Nilo, tejiendo realidades nuevas con el simple acto de inhalar y exhalar. Nada ha sido dejado al azar. Todo está disponible para aquel que baja la mirada hacia su propio corazón y, en cada gesto, honra el pacto eterno de la conciencia protectora. Respira. Permite que el eco de cada palabra se funda con el pulso lento de tu interior. Allí donde el pensamiento y la presencia se acarician en silencio. Llegar hasta aquí ha sido una travesía de velos y revelaciones. Hemos cruzado portales bordados de símbolos vivos, reconocido las fuerzas invisibles que transitan nuestro horizonte cotidiano. Descubierto la forma en que los gestos más sencillos, como el de un bostezo, pueden custodiar llaves ocultas. Ahora, en este umbral apacible y casi imperceptible, se disuelve la frontera entre la exploración y el retorno, entre la búsqueda y la siembra silenciosa. No hay más mapas dibujados, tan solo la invitación transparente a dejar que la sabiduría recién asimilada madure, como la semilla que duerme bajo la tierra antes del alba. El aliento se aquieta, la mirada se vuelve suave. En el fondo, todo aprendizaje es un círculo que regresa a sí mismo. Lo que afuera parecía un acto trivial, casi intrascendente, ha adquirido el fulgor de un símbolo animado por la experiencia. No has recibido fórmulas, ni mandatos, sino destellos de comprensión, perlas que solo pueden brillar cuando la conciencia las envuelve en su manto sereno. El viajero que ha cruzado los desiertos del dogma y la costumbre retorna distinto, más liviano, más silencioso, más atento. Allí en el cruce invisible de caminos, donde reposa la pregunta nunca pronunciada, se intuye la clave. Todo portal existe ya en nuestro interior, esperando simplemente la mirada lúcida del guardián despierto. La energía que fluye a través de ti, esa corriente sutil, a veces vibrante, a veces quieta, ya no es un enigma sellado. Basta con percibir la textura de cada instante. Basta abrirse a la insinuación de los símbolos que susurran en cada esquina de la vida. La serpiente que muda de piel bajo la luz palpitante. La hoja que tiembla antes de caer. El río que no se precipita, sino que se insinúa en meandros eternos. Paciente y fiel a su cauce,
Así también la existencia humana, un tejido vivo de transformaciones y retornos, ha sido Thoth, el escriba solar, quien ha custodiado las tablillas del saber oculto, el mensajero de los dioses, quien desliza preguntas bajo la puerta del entendimiento. ¿Eres ya quien observa desde la puerta o quien se atreve a cruzarla? Los antiguos eremitas enseñaban lo que aquí, con voz humilde, hemos apenas insinuado. Cada acto trivial, bostezar, caminar, parpadear, es una posibilidad, un eje alrededor del cual gravita la infinita orquesta de fuerzas que conforman el mundo. El ser despierto reconoce que no hay gesto pequeño, ninguna palabra menor, ningún silencio baldío. Todo puede ser ritual si la intencionalidad lo habita. Todo acto es invocación si la conciencia lo ilumina. Y así, desde la tenue vibración de los músculos al ceder al bostezo, hasta el ímpetu escondido que impulsa a un hombre a preguntarse por la fuente de su interior. La vida se revela como un campo de práctica, como altar y laboratorio. Umbral y sendero simultáneamente. No es menester soltar de inmediato el arnés de la mente cotidiana. Deja que el recuerdo de lo aprendido anide en tu pecho, se expanda suavemente, se confunda con la respiración matinal. No mires atrás buscando los pasos que te llevaron aquí. Abandónate al fluir continuo de la hora, allí donde la práctica se teje sin esfuerzo, allí donde la alquimia profunda es simplemente vivir en presencia. ¿Acaso no sientes, bajo la piel, el estremecimiento tenue de tu campo energético acunando cada célula? ¿No percibes, al cerrar los ojos, la resonancia de cada palabra no dicha, la promesa de cada acto asumido con conciencia? Nadie más puede beber de la copa de tu despertar. Eres tú quien, con la lentitud del ocaso, decide en qué profundidad habitar, qué vibración alimentar, qué portal custodiar. El aprendizaje verdadero no impone ni prescribe. Sugiere, seduce, convoca, permite la maduración pausada de las revelaciones. Será en el tiempo íntimo de cada uno, en la danza inapelable de las circunstancias personales, donde brote la flor de la autocomprensión, la alquimia interior, cuya semilla descansa hoy en el silencio de tu pecho, germinará a su propio ritmo, a la luz de la honestidad con la que mires tu mundo interno y externo. El bostezo puede ser solo el umbral. Detrás de cada acción simple palpitando en lo cotidiano, la conciencia puede, si así lo eliges, erigirse como guardián y jardinero. Thoth enseña por el rumor de los símbolos, pero no fuerza la puerta. La llave reposa en tu voluntad de recordar. Deja que la atmósfera de este último tramo se vuelva densa y dulce, como la noche previa a la creación. Ríndete al misterio con la confianza del iniciado, sabiendo que toda respuesta compartida no hace sino dibujar el contorno de una pregunta aún más vasta. No apresures la integración. Detente, siente. Deja que la vibración sutil de tu campo energético dialogue con el espacio, contigo mismo, con el pulso inmemorial que late en los huesos de la tierra. La protección, la transmutación y el obrar mágico no son gestos ajenos, sino la consecuencia natural de la mirada atenta y el corazón implicado, porque cada acción moldeada desde la conciencia es un canto silencioso al gran misterio. Quizá, al cerrar este ciclo de palabras, sientas el zumbido casi imperceptible de una puerta que se abre, a la vez en ti y fuera de ti. No hace falta correr tras la próxima revelación, solo permanecer, en calma y receptivo, como aprendiz y como mago, resonando con el susurro de lo inmanente. Así, cada instante podrá convertirse en un campo fértil. La vida entera en un rito celebrando la unicidad del ser con el todo.
A todo viajero le corresponde decidir cómo, cuándo y dónde portar la antorcha del propio despertar. No existen atajos ni caminos prescritos, tan solo la promesa fértil de la presencia. Elige, a cada paso, el arte de la integración lenta, la paciencia milenaria del artesano, la sabiduría del ciclo y la espera. Recuerda, nada exterior puede sustituir el murmullo sagrado que brota cuando decides ocupar plenamente tu espacio sutil. Cada día, cada momento, es una puerta posible. Serás tú quien la cruce. Deja tu sello en este espacio. Y si lo sientes, acompaña el rumor de este despertar colectivo. Aquí te espero, en la promesa de un nuevo alba, donde cada vibración, cada gesto consciente, contribuya a elevar la melodía de tu propio campo vital